Hola, ¿qué tal compañeros? Muy buenas tardes. Una vez más con el gusto de saludarlos, deseándoles lo mejor y solo lo mejor, así sea. Vamos hoy a comenzar nuestra clase de Sagrada Escritura en la materia de Historia de nuestra Salvación. Ya estamos en la semana número 25 del tiempo ordinario y bueno, pues vamos a pedirle al Señor en la oración que vamos a hacer, sobre todo pues la recuperación de que volvamos pues a la normalidad y que esta pues dichosa pandemia termine de una vez para que nosotros podamos retomar nuestra vida habitual y podamos reiniciar nuestras clases presenciales, que estoy casi seguro que mucha falta nos hace. Habilitar incluso pues el culto divino de manera más abierta, ¿verdad? No con tantas limitaciones como las tenemos el día de hoy. Y bueno, pues con estos muy buenos sentimientos vamos a entregarnos al Señor a través de la oración, pidiendo en primer lugar también por nuestras faltas, nuestros pecados que de manera voluntaria o de manera involuntaria hemos cometido por ahí, porque esa es una realidad, somos pecadores, como lo recita precisamente el rey David en ese salmo, ¿verdad? En ese Salmo 51, pecador me concibió mi madre. Vamos a pedirle, Señor, perdón en esta oración y al mismo tiempo vamos a agradecerle por todos los dones que nos ha dado, que no merecemos, siendo sinceramente, no merecemos todos estos dones, el don de la vida, nuestra familia, nuestro hogar, nuestros amigos, nuestros conocidos. Estamos en deuda con el Señor. Por eso nunca, pues aflojaremos en ese sentido, nunca haremos caso omiso a seguirles insistiendo en que tenemos que comportarnos como verdaderos cristianos y en todo momento alabar al Señor y en todo momento agradecerle al Señor. Vamos a hacer nuestra oración. Hoy la liturgia de las horas nos propone la siguiente oración. Decimos todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, porque has permitido que lleguemos a esta tarde. Te pedimos aceptes con agrado el alzar de nuestras manos como ofrenda de la tarde. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Pues vamos a continuar con nuestra materia, como ya les decía, de Historia de la Salvación, y vamos a la página número 31. En la página número 31 vamos en el capítulo 2.6 y es el tema de los jueces. Hoy vamos a tocar ese tema, ese periodo en la historia de Israel, que es el periodo de los jueces. Acuérdense que yo les decía pues oportunamente que dentro de la literatura israelita, dentro de la literatura pues de la Sagrada Escritura hebrea, pues tenemos ese periodo que se le conoce como la historia del deuteronomista, que es al grupo de libros que pertenece este libro que vamos a estudiar hoy, el libro de los jueces. Nada más que advierto, estamos estudiando esta materia, historia de la salvación, y por lo tanto de manera panorámica estamos viendo cada uno de los libros de la Biblia. Ya en su momento, cuando estudiamos libros históricos y particularmente la historia del deuteronomista, me voy a ir deteniendo en cada uno de los libros para estudiarlos de manera particular. Así que bueno, de manera panorámica vamos a ver este libro, el libro de los jueces. Nos dice aquí entre paréntesis que abarca aproximadamente, cronológicamente hablando, del 1150 a.C. al 1035 a.C. Ese es el periodo que más o menos cronológicamente hablando abarcaría el periodo de los jueces. Yo ya les había advertido pues que leyéramos los textos bíblicos que aparecen dentro de este recuadro para que cuando nosotros estemos con la clase ustedes ya tengan ese conocimiento de los mismos. Bien, antes de entrar a nuestro manual, quiero compartirles lo que dice aquí este pequeño folleto que ya les había compartido también, que viene en ese pequeño juego que se llama Panorama Bíblico. En la página 11, el título es La conquista de la tierra prometida y periodo de los jueces. En la página 10 tenemos un mapa. Este es un mapa de Palestina,
donde nosotros vemos cómo de norte a sur prácticamente, de oriente a poniente, prácticamente pues el pueblo de Dios ya se estableció, y vemos aquí cómo las 12 tribus de Israel ya están totalmente abarcadas en este territorio que nosotros llamamos pues Palestina. Y el primer punto que quiero compartirles aquí, a manera de introducción, es el siguiente. Dice: la promesa de entrar en posesión de la tierra de Canaán se cumple bajo la guía del sucesor de Moisés. ¿Quién es este? Josué. La conquista de esta tierra debió ser lenta y penosa, realizándose paulatinamente, en diferentes sitios y por grupos de diferentes tribus, hasta llegar a instalarse en el país. Instalados ya en su nueva tierra, van pasando los israelitas de la vida seminómada, la del desierto, a la condición de un pueblo sedentario, de vida más o menos pacífica, pero siempre con el peligro de ser seducidos por los cultos paganos de los cananeos. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, yo ya les había advertido que este puñado de hombres y mujeres que prácticamente van a entrar a la Palestina central, acá por Jericó, y empiezan a conquistar los territorios, bueno, lo hemos dicho una y otra vez, que no imaginemos ese momento o ese acontecimiento que van llegando a un terreno totalmente inhóspito, desolado, deshabitado, virgen pues. Es un territorio que ya está habitado precisamente por sus descendientes, los llamados cananeos. Y estos cananeos evidentemente ya tienen toda una infraestructura política religiosa. Así que este pueblo, capitaneado por Josué, está entrando a un lugar que va a tener que conquistar. Pero lo va a tener que conquistar, la Biblia nos lo presenta de manera violenta, por la fuerza, con luchas, batallas y demás. Pero yo creo que aquí el contexto teológico sobre todo es, va a conquistar esa tierra con el amor hacia los demás. Va a conquistar esta tierra con la intención de manifestar ese Dios que le habló allá en el monte Horeb y que le dijo: ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios, y serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Así pues, este pueblo recién llegado tiene que conquistar a este territorio, pero vamos a ponerlo así, no tanto con las armas o con el poderío militar, sino con la comprensión, con el amor, con la manifestación de que proviene de un Dios de amor, un Dios de bondad. De eso se trata. Por eso, este pueblo recién llegado va a ser sometido a prueba, por supuesto, porque él ya trae una fe, se supone que él ya trae un compromiso. ¿Y qué va a pasar? Evidentemente, en ese lugar al que él está llegando ya hay una religión. Esta religión es una religión que se conoce como una religión naturalista, porque los residentes de Canaán rinden culto a los dioses de la naturaleza, vamos a ponerlo así, de ahí una religión naturalista. Por lo tanto, este pueblo recién llegado tiene que tener bien puestos los pies en la tierra y saber que hay un solo Dios que se le reveló en el monte Sinaí, y que ellos tienen que de alguna manera, de ahí pues el sacerdocio común que tiene este pueblo, ellos tienen que, vamos a evangelizar, a conquistar y decirle a este pueblo que ya vive ahí: nosotros venimos del verdadero Dios. Pero lamentablemente la historia es otra. El pueblo parece ser que no comprendió y se dejó llevar, se dejó sucumbir por esos nuevos ídolos que va conociendo en Canaán. Vamos, voy a ponerlo desde otro ángulo, desde otra perspectiva, tal vez más realista. Cuando una persona decide casarse con alguien,
vamos a decir en este caso un hombre y una mujer, como lo dice el Génesis, por cuya causa dejará el hombre a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Tanto el hombre como la mujer deben saber que con la persona que están contrayendo nupcias no es la única persona sobre la faz de la tierra. Hay más hombres, hay más mujeres. Y hay más hombres y más mujeres que en algún momento dado les va a atraer. Porque esa es una realidad, te va a atraer. Nos va a atraer esa persona. Pero se supone que nosotros hicimos un compromiso. Y nosotros tenemos que vivir con ese compromiso de fidelidad. No sé si me estoy dando a entender o el ejemplo sea muy burdo, pero es para tratar de dejar claro lo que este pueblo debió de haber hecho. Este pueblo viene de un desposorio, este pueblo viene de recién casarse con el Dios único y verdadero. Pero este pueblo va a entrar a un territorio donde hay más dioses. Así que este pueblo tiene que mantenerse fiel, porque al entrar en contacto con los demás pueblos en Canaán, pues va a empezar a coquetearle a aquella deidad y él tiene que reconocer que él ya se casó con un único y verdadero Dios. Así, aquellas personas que de alguna manera entraron en un matrimonio. Tú vas a ir a un lugar y tú vas a encontrar que también allá hay personas, hombres, mujeres, que te van a atraer, que te van a coquetear tal vez, pero tú tienes que recordar que tú hiciste un compromiso. Tú te comprometiste ante Dios, guardar una fidelidad. Este ejemplo que les acabo de poner, que ojalá haya quedado muy clarificado, es lo que yo trato de exponer con relación a este pueblo, el pueblo de Dios. Dios les prometió una tierra, ahí está la tierra. Pero no esperemos que Dios lo haga todo. No esperemos que Dios, ok, ya les di esa tierra, ahora déjenme yo, o sea Dios, déjenme quitarle a todas esas personas que les van a estorbar, déjenme deshacerme de todos esos dioses que los van a confundir. A ver, una pregunta. ¿Y entonces nosotros como seres humanos qué vamos a hacer? Si todo me lo va a dar Dios, entonces ¿yo qué voy a hacer? Entonces entiéndase, compañeros, Dios, ahí está la tierra. Yo te prometí una tierra, ahí está, conquístala. Pero conquístala con el amor, con la fidelidad, con el testimonio de que eres hijo de Dios. De eso se trata. Pero ¿qué pasa? Que este pueblo no supo ser fiel. No supo ser fiel. Así, dentro del cristianismo, la doctrina de la iglesia cristiana nos ha enseñado lo mismo. No esperemos que Dios nos haga todo, porque no va a ser así. Dios nos dice, como en el libro del Deuteronomio que ya leímos, yo voy a poner delante de ti vida o muerte. Tú decides, nosotros decidimos qué queremos vivir, vida de muerte o vida de vida. ¿Qué queremos vivir? Vamos ahora a nuestro manual, página número 11. La razón de ser de los jueces. Después de la muerte de Josué y hasta el primero de los reyes de Israel, llamado Saúl, las tribus, ¿cuáles tribus? Aquellas 12 tribus que se instalaron prácticamente en toda la Palestina. Dice, las tribus vivieron un tanto independientes. Solo las unía la misma fe en el Dios de Abraham. Podemos resumir la historia de esta época tal como nos los narra la Biblia. Y aquí tenemos un texto muy amplio
que lo voy a leer, tomado del libro de Josué, capítulo número 2, versículos del 11 al 19, perdón, libro de los jueces, capítulo 2, versículos del 11 al 19. Voy a leerlo, fíjense bien. Entonces los hijos de Israel hicieron lo que desagradaba a Yahvé y sirvieron a los Baales. Si te confunde esa palabra, Baales, pon divinidades, ídolos si tú quieres, o dioses con minúscula, ¿no? Abandonaron a Yahvé, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y siguieron a otros dioses de los pueblos de alrededor. Se postraron ante ellos, irritaron a Yahvé, dejaron a Yahvé y sirvieron a Baal y Astarte. Baal y Astarte son dioses prácticamente cananeos, un dios masculino, un dios femenino. Dice más adelante, entonces se encendió la ira de Yahvé contra Israel. Los puso en manos de salteadores que los despojaron. Los dejó vendidos en manos de los enemigos de alrededor y no pudieron ya sostenerse ante sus enemigos. En todas sus campañas, la mano de Yahvé intervenía contra ellos para hacerles daño, como Yahvé se lo tenía dicho y jurado. Los puso así en gran aprieto. Entonces Yahvé suscitó jueces que los salvaron de la mano de los que los saqueaban, pero tampoco a sus jueces los escuchaban. Se prostituyeron siguiendo a otros dioses y se postraron ante ellos. Se desviaron muy pronto del camino que habían seguido sus padres, que atendían a los mandamientos de Yahvé. No los imitaron. Cuando Yahvé les suscitaba jueces, Yahvé estaba con el juez, porque Yahvé se conmovía de los gemidos que proferían ante los que los maltrataban y oprimían. Pero cuando moría el juez, volvían a corromperse más todavía que a sus padres, yéndose tras de otros dioses, sirviéndoles y postrándose ante ellos, sin renunciar en nada a las prácticas y a la conducta obstinada de sus padres. Tomado del libro de Josué, por lo tanto, palabra de Dios. Esto pues prácticamente es una realidad que se vivió en aquel entonces, pero es una realidad que se sigue viviendo el día de hoy, porque nosotros, pueblo nuevo, iglesia nueva de Dios, seguimos también como que dejándonos llevar por ese coqueteo de los actuales dioses. No pierdas de vista que estamos en una cultura que se llama posmodernista, y esta cultura que estamos viviendo es una cultura que de pronto no nos ayuda un tanto para poder entrar en ese proceso de salvación. ¿Por qué digo esto? Porque en esta cultura lo que nosotros estamos encontrando es una cultura de pronto 100% materialista, hedonista, egoísta, individualista. Y en esta cultura que nosotros estamos viviendo es una cultura donde estamos viendo grandes logros, por supuesto, grandes logros a través de la ciencia, pero también estamos viendo una gran indiferencia a las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque precisamente pareciese que en un momento el mundo nos está comiendo. Digo, esto es un secreto a voces, estimados compañeros, pero donde nace el cristianismo, claro que es en Medio Oriente, pero no perdamos de vista que Pablo, de alguna manera, gran difusor del cristianismo, empezó en Europa.
Y prácticamente el cristianismo se empezó a afianzar en Europa de tal manera que allá era, se puede decir, la cuna del cristianismo. Pues precisamente donde fue la cuna del cristianismo, en la actualidad esto se está viniendo abajo. Hay muchos conocidos míos, sacerdotes sobre todo, que han tenido la oportunidad de viajar a Europa, Alemania, qué sé yo, y las grandes catedrales o las grandes basílicas se están convirtiendo en meros museos. ¿Por qué? Porque hay un enfriamiento en la fe. No por nada San Juan Pablo II llegó a decir que Latinoamérica es el continente de la esperanza. Pero ¿quién dice que no? Este continente, que es el continente de la esperanza, en palabras de Juan Pablo II, no corre el riesgo de experimentar lo mismo que se está experimentando en Europa, un enfriamiento. ¿Y saben a qué se debe ese enfriamiento? A que nosotros, ¿sí? Estoy hablando en sentido general, y podría ser incluso desde la jerarquía de la Iglesia hasta el último de los laicos, en general, no estamos sabiendo asumir nuestro papel como verdaderos cristianos, porque de pronto, nos dejamos llevar o nos dejamos arrastrar por estos nuevos ídolos o dioses con minúscula. Estamos en una especie de enfriamiento paulatino, poco a poco, pero esto es una realidad. Yo he tenido la oportunidad de ir a varias parroquias, incluso he estado en varias diócesis, y yo me he dado cuenta incluso cómo ha ido de más a menos. Por ejemplo, en una parroquia quitaron 2 misas, por ejemplo. ¿Por qué razón? Pues porque ya no va la gente. Entonces, yo creo que es muy importante que esta clase que estamos tomando hoy, que es la clase del periodo de los jueces, nosotros veamos, ¿sí? Nosotros veamos y podamos nosotros a ver qué me está diciendo con este relato el autor sagrado. O sea, ¿qué pasó con ese pueblo que no se pudo mantener fiel a la promesa que le había hecho a Dios? ¿No será acaso lo mismo que estoy haciendo yo? Y me estoy dejando llevar por este mundo vertiginoso o por estas novedades que el mundo me está proponiendo y me estoy arrastrando hacia ellas. Y me estoy olvidando de lo esencial, de dónde vengo y quién soy yo. Esto es algo que nos puede decir. Dice el siguiente punto. Después el autor del libro de los jueces. ¿Quién es el autor del libro de los jueces? Bueno, pues podríamos decirlo con toda franqueza, no sabemos quién, pero lo identificamos como el deuteronomista. Dice, después el autor del libro de los jueces nos contará la historia de cada uno de ellos. ¿De quién? De cada uno de los jueces, en donde se va a repetir más o menos el mismo esquema. El mismo esquema, lo que nos quiere decir aquí nuestro manual es que hay un círculo vicioso. ¿Cuál es ese? Está en 5 puntos. Fíjate, primero, Israel abandona a Yahvé por Baal o Astarte, o ponle ahí dioses. Punto número 2. Yahvé lo castiga entregándolo en manos de sus opresores. Punto número 3. El pueblo clama a Dios para que lo auxilie. Punto número 4. Yahvé les envía un libertador, es decir, un juez. Punto número 5. No está aquí, pero es lógico. Muere el juez en turno y el pueblo vuelve al número 1. Por eso decimos es un círculo vicioso. San Pablo en su carta a los Romanos dice algo muy importante. ¿Qué diremos pues? ¿Seguiremos pecando para que abunde la gracia? San Pablo dice, por supuesto que no. Una vez que hemos entrado precisamente en gracia, no podemos seguir pecando. Una vez que hemos restablecido nuestro compromiso con Dios a través de la penitencia, a través de la confesión, no podemos caer otra vez en el mismo problema.
Esto no es lógico. Nosotros tenemos que mantenernos fieles a ese compromiso. El pueblo no lo está cumpliendo. El pueblo está sucumbiendo una y otra vez en el mismo problema. Por eso es absurdo que nosotros, como cristianos del siglo XXI, vayamos, nos confesemos ante el sacerdote, nos dé la absolución y a la mañana siguiente estemos cometiendo el mismo acto. Esto no es lógico para nada. Aquí, más que un problema de fe, diría yo, ya es un problema mental. Ya sería un problema por ahí. Y tal vez ya no ocuparía yo la atención espiritual, creo yo, sino más bien una atención ya más profesional. Pero como dice una canción, tropecé de nuevo con la misma piedra. No puede ser. No puede ser. Este pueblo, el pueblo que se encuentra ya instalado, es un pueblo que está cometiendo el mismo error, el mismo error, el mismo error. Y si ustedes se fijan, nosotros como cristianos del siglo XXI parece que estamos en el mismo, un círculo vicioso, estamos cometiendo el mismo error, el mismo error. Esto, repito, no es para nada lógico. Voy a compartirles lo que dice ahora el autor de este libro, en la página 115, cuando nos habla sobre los jueces. Dice, la época de los jueces comienza con la muerte de Josué, según el mismo libro de Jueces, capítulo 2, versículo 6 y versículos siguientes, y termina con el discurso de despedida de Samuel, primer libro de Samuel, capítulo 12. Los jueces, dice aquí, no son tales en el sentido jurídico que hoy se atribuye a esta palabra, porque nosotros, pues hoy tenemos esta palabra en nuestro lenguaje, juez, pero nosotros esta palabra tiene otra concepción. Bueno, no es la misma en aquella época, lo que está diciendo aquí. Según el teólogo Martin Buber, dice, son hombres que hacen justicia, que con la tangible protección de Yahvé ayudan al pueblo de Israel a hacerse justicia en el interior y en el exterior, y restauran una situación disoluta. La palabra disoluta o disoluto significa una relajación de costumbres, que es lo que estamos viviendo en la actualidad, como que nos estamos relajando. Como que sí soy cristiano, pero pues, ¿qué tiene? No hay problema. Yo creo que Dios es muy bueno y Dios me va a perdonar y por lo tanto, viva la vida loca. Eso es una relajación de costumbres. Entonces estaríamos viviendo una vida disoluta. Bueno, repito lo que dice aquí. Son hombres que hacen justicia con la tangible protección de Yahvé, ayudan al pueblo de Israel a hacerse justicia en el interior y en el exterior, y restauran una situación disoluta. En la vocación del juez se manifiesta visiblemente el elemento carismático profético, el influjo directo de Dios. El único rey de Israel es Yahvé. Los jueces no son sino los representantes del invisible Dios Rey. En la ordenación teocrática de Israel, los jueces son carismáticos. Esta es una manera, pues, de demostrar también que estos llamados jueces, de algún modo, son los representantes de Dios. Son aquellos que van a fungir en manera primaria lo que en su momento harán los profetas, hablar en nombre de Dios. Porque cuando entremos a ese periodo, al periodo del profetismo de Israel, pues nos vamos a dar cuenta que estos son los heraldos de Dios.
Por eso es una constante que escuchemos decir a un profeta: Dios me dijo, di esto. Dios me tomó y me llevó acá y me dijo, diles esto. Es una manera de que Dios se está manifestando. Ahora, esta manifestación de Dios a través del juez o a través del profeta es con un solo objetivo: hacer entrar en razón a su pueblo. ¿Y por qué quiere hacer entrar en razón a su pueblo? Porque lo ama. Para nosotros en la actualidad, nuestro profeta o nuestro juez, como quieras llamarle de manera general, es el Papa. Y este no se cansa, no afloja en advertirnos y decirnos cuál es el comportamiento del verdadero cristiano, a través de las encíclicas, a través de sus mensajes de cada miércoles en la audiencia papal, a través de cada homilía en su misa. Pero ¿qué decir del Papa, nuestro obispo local o nuestro sacerdote particular? Estos, al igual que los jueces que estamos estudiando, tratan de ayudarnos a que nosotros cada día seamos mejores. Porque estos, al igual que los jueces que estamos estudiando, tienen un único fin, un único objetivo: llevar este pueblo a su máxima expresión, a su máxima santificación. Yo hasta el día de hoy no conozco un sacerdote que diga lo contrario, porque entonces ya se habría equivocado. Yo conozco muchos sacerdotes y todos tienen esa unificación de criterio: llevar al pueblo de Dios a que se reconcilie con Dios y a que sea un pueblo santo, un pueblo perfecto, porque esa es su vocación, esa es su misión dentro del sacerdocio consagrado. Nosotros en el sacerdocio común también tenemos esa misma responsabilidad: llevar a cuantos más podamos a los pies de Cristo, que recapaciten y que entiendan que esa actitud o ese comportamiento no le abona a ese proyecto de salvación que tanto anhelamos. Siguiendo este libro, lo que nos dice el autor sagrado, el autor de este libro, dice: ¿cuál es la instancia religiosa o cuál es el contexto religioso del libro de los jueces? Se los comparto. Dice: de los libros de Josué y de los jueces, de cuya redacción final ha sido autor inspirado el deuteronomista, se sacan los siguientes motivos temáticos o religiosos. 1. Toda la historia es historia de la salvación. Yahvé es el amo del destino de todos los pueblos, incluso el día de hoy. 2. Yahvé es un Dios fiel, que cumple las promesas hechas a los patriarcas y ayuda constantemente a su pueblo en la conquista de la tierra prometida. Ese concepto se llama asistencia divina, o lo que nosotros lo conocemos más, la providencia divina. Porque yo les he dicho que hasta el día de hoy, lo que tú has logrado, lo que yo he logrado, sea mucho o sea poco, no hemos estado solos. Siempre Dios está con nosotros. Siguiente punto. La vocación carismática de los jueces y su fe en Yahvé hacen de ellos instrumentos de Dios. La historia de Gedeón es una historia que yo recomiendo mucho, la historia de este juez llamado Gedeón, quien fue uno de los principales postulantes, podríamos decir, para un futuro rey, antes que Saúl. Gedeón, se veía en Gedeón como que ese ideal para que gobernara de manera absoluta al pueblo de Dios, Gedeón. Pero bueno, la historia dice que fue Saúl. Dice: la historia de Gedeón constituye una impresionante ilustración
del hecho de que para decidir la victoria no cuenta el número de combatientes, ni siquiera la superioridad de las armas, sino la fe y la unión con Dios. A ver, esto es muy importante, porque este es un punto teológico que el autor sagrado nos quiere transmitir a través de la narración de este juez llamado Gedeón. Repito, la victoria o en la victoria no cuenta el número de combatientes, ni siquiera la superioridad de las armas. Entonces, ¿dónde radica el éxito? En la fe y la unión con Dios. Acuérdense que esto yo les había dicho desde la semana pasada, que de alguna manera, sí, Dios va a estar con ellos, pero Dios quiere que todos juntos luchen para que puedan conquistar esta tierra. Entonces, ¿de qué se está hablando ahí? De que sea un pueblo unido, de que sea un pueblo hermanado. Porque si estamos dispersos, vamos a ser más vulnerables a cualquier problema. Incluso una familia que está dividida va a ser una familia vulnerable. Y aquí nos recuerda un proverbio, dice, un hombre con Dios es siempre una multitud. Se le atribuye en algún momento dado esta frase a Martín Lutero, pero bueno, aquí nos dice que dice un antiguo proverbio. Un hombre con Dios es siempre una multitud. Es decir, lo que intenta el autor sagrado a través de la narración del libro de los jueces es demostrar que sobre todo debe de haber una confianza absoluta en Dios, una fidelidad absoluta en Dios y sobre todo la unión. Acuérdense de la frase que se le atribuye a Juan Pablo II, la semana pasada yo por ahí se las compartí, una familia que ora unida permanece siempre unida, unidos en la oración, porque lo necesitamos. Yo no entiendo un padre de familia, una madre de familia que quiere que su familia se disperse. Nadie quiere eso. Pero cuando nosotros no creamos esos vínculos a través de la oración en una familia, pues somos contradictorios, porque lo que estás proponiendo es que se vayan. Y hoy en la actualidad yo conozco muchas familias, entre comillas familias, que están dispersas, precisamente porque no supieron mantener la familia unida a través del vínculo de la oración. Bien, dice, el hombre puede también perder los carismas que ha recibido como regalo de Dios. Otro punto que quiere demostrar el autor sagrado en la historia de los jueces. Repito, el hombre puede también perder los carismas que ha recibido como regalo de Dios, como demuestra de modo impresionante la historia de Sansón. El carismático puede derrumbarse bajo el peso de la vocación divina, las tentaciones y los asaltos de su corazón humano. ¿Qué nos quiere decir con esto el autor de este libro? Nosotros, como cristianos, estamos llamados a llevar a todos cuanto podamos a los pies de Cristo. Y para ello Dios nos ha dado un don. Ese don, naturalmente, es la fe. Pero si esta fe que yo tengo no la cultivo, no la cuido, esta fe se puede venir abajo. Y en algún momento dado puedo quedar fuera. Entonces, ¿qué es lo que se busca? ¿O qué es lo que pretende el autor sagrado con estos jueces carismáticos? Que si estos jueces carismáticos mantienen esa fe íntegra hacia Dios, siempre serán instrumentos de Dios. Pero si este juez pierde su carisma, pierde su fe, de nada va a servir. Yo creo que lo podemos entender mejor aún si regresamos al Evangelio de San Mateo, al capítulo número 5 de San Mateo. En el inicio del discurso del Sermón de la Montaña, capítulo número 5 del Evangelio de Mateo, versículo 13. Fíjate lo que dice. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor,
¿con qué se salará? Ya no sirve para nada, sino para tirarla fuera y que la pisen los hombres. Y luego continúa diciendo, ustedes son la luz del mundo. No puede ocultarse una ciudad situada en la cima de una montaña. Tampoco se enciende una lámpara de aceite para cubrirla con una vasija de barro, sino que se pone sobre el candelero para que alumbre a todos los que están en la casa. Y luego viene otro dicho, brille su luz delante de los hombres, de modo tal que al ver sus buenas obras den gloria a su Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. A eso estamos llamados, también nosotros como instrumentos de Dios, a no perder ese carisma y que podamos precisamente a través de nuestra luz iluminar a los demás. Y entonces ahora sí juntos, poder llegar al lugar de encuentro con Dios. Pero siempre y cuando nosotros no perdamos ese carisma, es decir, ese don. Y que salgamos de ese círculo vicioso, en el que precisamente cayó el pueblo. Evitar a toda costa caer en este círculo vicioso. Si yo he refrendado mi compromiso con Dios, consérvalo. Y como le dijo Jesús a aquella mujer que la querían prácticamente linchar, según el Evangelio de San Juan, cuando le dijo, vete, yo tampoco te voy a juzgar y no peques más. Pues bien, hasta aquí le vamos a dejar a esta materia de Historia de la Salvación. La próxima semana continuamos con esta clase de los jueces. Espero que haya quedado clarificada. Cualquier duda, cualquier comentario, házmelo saber a través ya sea de los comentarios del YouTube o a través del WhatsApp. No me despido, vamos a continuar pues también con la clase de San Mateo. Cuídense mucho y hasta la siguiente.